Quiero empezar un poco por el Borussia Dortmund y bueno, ya son varias voces, por ejemplo, Daniel, las que hablan de que parece casi inevitable relativamente la salida de Erling Haaland en la próxima temporada a un club que no sea el Borussia. Teniendo en cuenta que va a ser un fichaje de entrada caro y también suponiendo y teniendo en cuenta la más que importante comisión que cobrará Mino Raiola por su traspaso, realmente es muy, muy inevitable esa salida de Erling Haaland de la Bundesliga el año que viene. Hay dos formas de responder esta pregunta. La lógica te indica a pensar del mercado que siempre un jugador como Erling Haaland va a salir de Alemania, que va a buscar un nuevo destino, posicionarse, y obviamente que el Dortmund ha tenido también esa filosofía de convertirse en una suerte de, si quieres, club plataforma o un club catapulta para esos mejores talentos, los talentos más destacados de sub-23 que hay, un Haaland, un Sancho, en su día Dembélé, en su día mil y un otro. Pero lo que yo veo complicado es que realmente el mercado ahorita está muy desinflado a efectos de capital. Si bien la Premier sigue teniendo, digamos, un presupuesto superior al resto de las ligas, lo que tú dices es muy cierto. Haaland va a costar no menos de 100 millones de euros, Rayola va a pedir no menos de 30 millones, el papá de Haaland también pedirá su cuota, Haaland costará a efectos salariales por 5 años mucho más de 100 millones, o sea, es un paquete bastante complicado de digerir y procesar, donde yo creo que 2 o 3 clubes nada más tendrían capacidad de ficharlo. Dicho eso, la realidad del Dortmund es que financieramente no están en el mejor estado. La pandemia les ha pegado, les ha afectado, y si bien han vendido a Sancho y ha ayudado a sanear las cuentas, el modelo económico de cierta forma depende de esas ventas como para poder subsistir y poder, digamos, hacer un restocking de talentos disponibles, ¿no? Entonces, yo creo que el Dortmund va a verse obligado a vender, pero va a tener que conformarse con un precio o con un paquete un poco menos compensatorio de lo que hubiese querido o habría tenido una situación un poco distinta en una realidad paralela en la que no hubiera una pandemia, ¿no? Pero yo creo que van a vender, solo que simplemente no al ritmo sí, o el volumen de dinero que quisieran. Yo de entrada, por ejemplo, María, no sé qué pretendientes específicos veremos el año que viene en el mercado para aspirar a fichar a Haaland, pero yo lo veo incluso bastante complicado incluso para el Madrid, y el único que veo firmemente pudiendo aspirar a fichar a Erling Haaland es al PSG. Sí, bueno, a ver, yo creo que hay que esperar, ¿no? El año es muy largo, hemos tenido un mercado veraniego, por así decirlo, muy intenso, queda todavía el mercado de invierno, pero el año que viene yo a Erling Haaland lo veo más en Premier o en el Real Madrid, si viene a España, pero lo veo más en equipo Premier. Al Paris Saint-Germain, que quizás suena obviamente como pues recambio de Mbappé, ¿no? Si Mbappé recala al Real Madrid, pero yo creo que el jugador va a optar más por Inglaterra o por el Real Madrid. El fútbol francés, a día de hoy, por lo que a mí me comentan así de su entorno, no le atrae tanto, pero claro, esto da muchas vueltas y el dinero es el dinero. Si le ofrecen un contrato millonario estratosférico en el Paris Saint-Germain, pues, pues se va al Paris Saint-Germain, eso está claro. El dinero estamos viendo que es lo que manda y está escrito. O sea, los contratos no se sabe luego las cláusulas que hay, ¿no? A raíz de lo que dice María Daniel, de que de entrada ella descarta un poco más la liga francesa como futuro para Haaland, ¿qué estilo de juego tú que conoces bien, has visto jugar bien a Erling Haaland? ¿Qué fútbol le pega más? ¿Qué fútbol le conviene más? ¿El español o, por ejemplo, fútbol más ágil como es el inglés? Por un tema de dinámica, te diría que le conviene más el fútbol inglés. Es un jugador muy rápido, donde el porte físico, digamos, tiene un papel mucho más importante, porque es una liga considerablemente más áspera, más ruda, que te exige, digamos, poner un poco más de fuerza. Pero dicho eso, yo creo que una liga como la española ahorita, que este mercado dejó claro que el tema de la calidad de la liga es algo que puede entrar ahora en parte del debate en la toma de decisión de los jugadores, porque no han llegado muchos nombres a la liga esta temporada, se han ido unos cuantos. El Madrid y el Barcelona, quien están reformulando sus proyectos, tendría, digamos, una ventaja competitiva bastante mayor a la que tendría en Inglaterra, pienso yo, donde evidentemente han comparado todos los talentos en el verano, ha sido en Inglaterra, donde han fichado con más fuerza, donde han llegado los mejores centrales, posiblemente, salvo quizás Álava al Real Madrid, ha sido a la Premier, y ahí yo creo que el reto principal va a estar, ¿no? Él no tiene mucha pinta de ser un delantero, un jugador que nade contra la corriente, y como dice María, tirará o andará hacia el lado en que haya más dinero, y pues lógicamente pensaría uno que sería la Premier, que haya el Chelsea, que intentó ir a por él este verano, que terminó con Lukaku, un United que también tiene interés y que tiene a Sancho y que tiene varios jugadores que
encajarían mucho en el complementar a un jugador como Haaland, un delantero como Haaland, también serían interesantes. Perfil de delantero como Harry Kane, insisto, Lukaku también que lo mencionábamos recién. Hay mucho más jugador con un perfil y con más, sí, como un comporte más similar al de él, donde tiene mucho más sentido un 9 de su estilo que, bueno, o sea, lo que hemos visto que el tipo, pues, una máquina, ¿no? El Madrid, María, precisamente no es un equipo que juegue lento, pero hemos dejado claro que el fútbol español es claramente más lento y menos ágil que el inglés. ¿Podemos decir entonces, a raíz de lo que dice Daniel, que el fútbol español a Erling Haaland le viene un poco a contracorriente, un poco, por decirlo así, contraproducente? Yo diría, o sea, no me mojaría tanto como decir fútbol español, o sea, hablaría más de un equipo, porque, por ejemplo, eh, creo que el Real Madrid ahora con el proyecto de Ancelotti va a cambiar su dinámica o no va a ser el mismo Real Madrid que con Zinedine Zidane. Entonces, optaría más por qué entrenador le beneficia o qué juego le beneficia más a Erling Haaland, pero sin irme a la liga. O sea, yo creo que Erling Haaland, si viene a España, vendría al Real Madrid, al Barcelona, tal como están económicamente, no lo veo. Y lo veo encajando en el Real Madrid por los jugadores que tiene hoy en día el Real Madrid que le pueden acompañar, ¿no? Ya sea Rodrigo, ya sea Vinicius, ya sea Toni Kroos, incluso Valverde, Álava, Carvajal, yo creo que le pueden dar muchísimo dinamismo. Y a lo que decía Dani, la verdad que los grandes o las grandes potencias están viendo en la Premier, por eso yo decía que a Haaland lo veía en la Premier, además de que su padre jugó en la Premier y que él ya ha dejado caer que la Premier le llama la atención y es un estilo de fútbol pues quizás pues más al contragolpe, ¿no? Más como juega el Borussia Dortmund, ¿no? Es más, se le puede asemejar más, pero yo ya digo, el Real Madrid de Mourinho también hacía esas contras y jugaba con esa velocidad al ataque. O sea, que es más dependiendo del técnico que haya en el equipo. En este mercado de fichajes tan intenso como ha dicho antes María, Daniel, sonó para que llegara al Borussia Dortmund Óscar Mingueza, defensor del Barcelona. Precisamente ahora mismo que está de baja Mats Hummels, ya luego incluso cuando volviera Hummels, ¿tendría hueco en caso de que hubiera fichado por el Dortmund un central como Óscar Mingueza? Pero el Dortmund termina resolviendo el problema de la defensa y vamos a decir resolviendo entre comillas, porque no es que está por cerrado el asunto, fichando a un suplente, o bueno, cediendo, ni siquiera comprando a un suplente del Wolfsburgo. Habían iniciado la temporada buscando a Lacroix, que era el titular. No termina dándose, el jugador opta por quedarse en el Wolfsburgo, le vendieron un buen proyecto, con Van Bommel se ha visto que ha cuajado bastante bien la dinámica, entonces una buena elección del central. Mingueza podría tener cabida. Además que tiene mucho ese perfil, más que todo por un tema de edad y por un tema de ser un poco más explosivo, ¿no? Y un poco más creativo al momento de posicionarse. O sea, no es solamente un central común y corriente y convencional que defiende y brinca y pega. También tiene, digamos, un poco más de creatividad y le gusta salir un poco más a golpe de balón. Ahí podría haber quizás algo interesante. Dicho eso, pues el Dortmund ha experimentado mucho con los centrales y es un equipo que parecía tener una necesidad crónica de siempre buscar un nuevo central, porque Akanji es susceptible a bajas, Zagadou ha sido susceptible a bajas, Hummels ha sido susceptible a bajas, llegue quien llegue, siempre habrá minutos disponibles, pienso yo que puede ser la razón, y la razón por la cual se han con Pogrančić esta temporada es esencialmente eso, necesita un jugador que aguante un poco ese dinamismo, que mete un poco de carácter, yo creo que Mingueza tendría que perfilar también quizás en eso un poco, ¿no? Lo psicológico, que es un equipo que está urgido un poco más de liderazgo, tiene referentes en el campo sin lugar a dudas, pero cuando tus principales referentes o tus capitanes son jugadores que se pierden una buena porción de partidos por temporada por tema físico, necesita suplantarlo de alguna forma. Entonces yo creo que si él logra, digamos, mostrar ese hambre que el Dortmund suele buscar en los juveniles, no le vendría mal, pienso yo. Sería un cambio interesante para ambas partes, pienso. Ahora, precisamente hablando de la zaga del Dortmund, a raíz de lo que dice Daniel, María, en los últimos partidos Marco Rossi viene experimentando con Manuel Akanji, pero junto con Axel Witsel en la zaga a raíz de la baja, como decimos, de Mats Hummels. Ahora llega Martin Pongracic, que viene de ser suplente, y yo quiero preguntarte, ¿quién de los dos parte con ventaja ahora para acompañar en la zaga a Akanji? ¿O Pongracic o seguir con la opción de Axel Witsel en la zaga? Difícil, ¿eh? Yo creo que a ver, Witsel le viene muy bien en el centro del campo. A Marco Rose todavía no lo ha probado en el centro del campo. Dahoud está rindiendo bien, que es el que está rindiendo en su posición.
Entonces tiene ahí ese comodín, o sea, Witsel yo lo veo titular, ya sea adelantando su posición en el centro del campo o bien como central. Yo creo que este parón de selecciones le habrá venido muy bien a Marco Rose para pensarlo, para recapacitar, y no me la juego, o sea, no te puedo decir, pues va a jugar, póngase. Yo creo que si lo ve bien lo pondrá, y si no seguirá con Witsel. Además, Hummels ya está poco a poco recuperándose, no va a estar obviamente para el primer partido contra el Leverkusen, pero será cuestión de ese partido contra el Leverkusen, y quizás por veteranía y por consolidación, por así decirlo, juegue con Witsel de central. Pero ya digo, no descarto que ponga a Pogranci y que adelante a Witsel por Dahoud. Menciona ahora María, Daniel, ese parón de selecciones, y hemos visto ya rodar a la prometedora, el prometedor jugador alemán Florian Wirtz, de 18 años. ¿Podemos ya decir que hemos visto lo suficiente de Florian Wirtz para afirmar que es una de las grandes garantías más seguras del fútbol alemán de cara al futuro, Daniel? Yo creo que algo que fue muy lindo de ver fue a Musiala y Wirtz jugando juntos en la selección esta última jornada. O sea, fue un cambio absurdo del primer partido al segundo partido, asumiendo que el primer partido fue contra Liechtenstein, o sea, en teoría el partido más accesible de los dos. Y ellos dos se tiraron el equipo al hombro, una combinación fantástica de jugadores. Y Wirtz no solamente con la selección, sino que ya lo que ha demostrado en el Leverkusen, que a mi parecer ha rendido mucho mejor incluso lo que rindió Kai Havertz en su día en el Leverkusen. Mucho más vistoso, encara mucho más, siente un poco más la causa de Leverkusen, si se le puede decir así, a un equipo, pues, digamos, como llaman acá, un poco plástico, pero que al final del día, mira, yo creo que tiene un talento enorme, y es eso, yo creo que el siguiente gran producto del Bayer Leverkusen, que nos ha acostumbrado a pasar de Brandt a Havertz, ahora Wirtz, y que es un jugador que poco a poco los obreros han entendido que tiene que ir renovando, mejorando las condiciones, preservarlo un poco más de tiempo para deportivamente ser más competitivo, no venderlo a la primera opción que haya. Y que, pues sí, a efectos de la selección, Flick descubrió que tiene una alternativa muy confiable a cualquier jugador que viene siendo de la primera guardia, si lo quieres ver así, hoy por hoy en la selección, y que, o sea, no tiene ningún argumento para no estarlo convocando regularmente al primer equipo. Yo creo que ya la sub-21 o cualquier selección menor de Alemania le queda pequeño, particularmente porque no solamente es un muy buen jugador en uno de los mejores equipos de Alemania, sino que es un líder de un equipo que está peleando por ser, digamos, la revelación en el top 3 de la Bundesliga esta temporada. Uno de los jugadores, hablando de María, de jóvenes promesas, llega ahora en este mercado, precisamente al Leipzig, hablando de jugadores también del medio campo. Llega Ilaix Moriba, procedente del Barça, entre bastante polémica, pero nada más llegar al Leipzig, Ilaix Moriba, ¿llega ya con el puesto ganado, María? No, en absoluto. Yo creo que el puesto ganado en el RB Leipzig no se gana por ser el fichaje estrella, por así decirlo, del mercado, ¿no? Yo creo que no tiene el puesto ganado, que se lo tendrá que ganar, y habrá que ver qué tal rinde. Y Ilaix Moriba, o sea, todo el mundo habla maravillas de él, pero hay que recordar, viene de la cantera del Fútbol Club Barcelona, con pocos minutos en el alto nivel, y el RB Leipzig es un equipo exigente, un equipo que está luchando, que quiere ser la alternativa del Bayern en la Bundesliga, un equipo Champions, y pese a que es un equipo joven, muy joven, que le da la alternativa a los jugadores jóvenes, yo creo que tiene que ganarse el puesto, o sea, que no lo tiene, o sea, no lo tiene asegurado, pero yo creo que si trabaja bien, Jesse Marsch lo pondrá. O sea, minutos va a tener, desde luego, pero tendrá que ir poco a poco. A raíz de lo que dice ahora María, Daniel, tocando un poquito ya del Bayern de Múnich para cerrar, se complica un poco la renovación de cara al futuro por parte de Kingsley Coman, y yo te planteo ahora la disyuntiva de si el Bayern debe ir ya pensando en el reemplazo de Kingsley Coman o sigue habiendo esperanza en lo que queda de tiempo para poder renovar a un jugador importante como es Coman. O sea, ellos han sido bastante claros en que quieren contar con Coman. Ha sido un poco la historia, no solamente de Coman, sino con Kimmich, Goretzka, varias renovaciones que han venido cayendo poco a poco, pero que han tardado en cocinarse. Evidentemente hay un tema de disputa de dinero. El Bayern no quiere o no se siente en posición de ofrecer lo que pide Coman, muy similar a como pasó con David Álava en su momento, que decide no renovar y que se va para el Real Madrid por eso. Pero sí, yo creo que el Bayern está entrampado en tomarse una decisión que es o
renuevo con un jugador que sé que me va a rendir, que pues Marquinhos fue el que me marcó el gol que me ganó la última Champions, un jugador de mucho perfil hoy por hoy, cada vez con un poco más de presencia en la selección francesa, un jugador que gusta mucho a efectos internos del club, o me aventuro a gastar una plata considerable buscándole un reemplazo equiparable, un jugador quizás a mediano plazo que pueda reemplazarlo, pero yo creo que francamente harán el último esfuerzo, lo que queda por lo menos de la primera vuelta de la temporada, en cerrar esa renovación, en llegar a un nuevo acuerdo, mejores cláusulas, qué sé yo, pero yo creo que no tienen argumento alguno para no insistir en seguir contando con él, por lo menos, que deportivamente se ve en la cancha, que está rindiendo, está jugando, ve minutos, que es lo importante, y que encaja muy bien el sistema de rotación que está implementando ahorita el Bayern. Veremos cómo cierra eso el Bayern. De momento tiene por delante la clasificación. Cierro ya brevemente contigo, María. Tiene al Wolfsburgo, que ha hecho pleno de puntos. Y, ¿qué le ves tú distinto a este Wolfsburgo de entrada este año comparado con el pasado, brevemente? A ver, yo creo que nos ha sorprendido a todos el Wolfsburgo, puesto que la pretemporada que ha hecho no ha sido muy buena. Yo mis quinielas a Van Bommel no les daba que llegase a los turrones, pero tengo que decir que me ha sorprendido mucho las 3 primeras jornadas de liga. A tu pregunta, pues yo creo que la clave ha estado en mantener a Weghorst. A mí Weghorst me parece un delantero increíble. O sea, es Lewandowski, Haaland y Weghorst. Para mí son los 3 delanteros claves de la Bundesliga. Y luego, bueno, el centro del campo me gusta mucho, Arnold y Schlager. La pena que Schlager se ha lesionado y seguramente se pierda la mitad de temporada mínimo, porque ha sido una lesión grave. Pero luego yo creo que ha implementado, ¿no?, un nivel de rotaciones bueno con Schlager en Mensa, con Omar Masmur, y luego la defensa, sobre todo. La defensa es muy fiable y la portería con Castel también la encuentro muy fiable. Yo creo que este Wolfsburgo nos puede recordar a Borussia Mönchengladbach del primer año de Marco Rose. Y yo creo que si Van Bommel continúa en este rendimiento y sacando tanto jugo a sus jugadores, que va a estar ahí en la pelea, al menos en la primera vuelta de la temporada.